Buenos días. Comenzamos el encuentro con expertos titulado ¿Qué puede parecer una demencia, pero no lo es? Mi nombre es María Ángeles García y pertenezco al área corporativa de CEAF. Lo primero, quiero dar las gracias a todas las personas que se han inscrito a este encuentro y, por supuesto, al ponente que hoy nos acompaña y al que presentaré más adelante. Como saben, este encuentro con expertos está organizado por la Red de Agentes Activos en la Detección Precoz del Alzheimer, una iniciativa de CEAFA que surge en el año 2021 con la idea de buscar y crear alianzas y sinergias entre agentes claves en la detección precoz del Alzheimer. Actualmente, somos 7 las organizaciones implicadas en el abordaje integral de esta enfermedad que formamos parte de la red. CEAFA, la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias; SEG, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; SEMERGEM, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria; SEMG, Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia; SEN, Sociedad Española de Neurología; SEPSEM, Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental; y SEPG, Sociedad Española de Psicogeriatría. Uno de los objetivos de la red es difundir la herramienta de cribaje www.problemasmemoria.com como una manera de avanzar en la mejora del proceso diagnóstico. A través de esta página web queremos ayudar con los problemas de memoria que pueden estar notando o detectando en un familiar o en una persona cercana. Esta herramienta ofrece una serie de pruebas y cuestionarios que, al resolverlos, nos pueden ayudar a decidir si los síntomas tienen la importancia suficiente como para que el familiar sea evaluado por un médico, ya que puede formar parte o no de un problema serio de salud como la enfermedad de Alzheimer. Pero muy importante, en ningún caso debe interpretarse el resultado como un diagnóstico. Se trata únicamente de efectuar o no una recomendación para una evaluación médica. El segundo objetivo de esta red es fomentar la educación de la ciudadanía y la implicación de los profesionales de la salud para poner en valor la importancia del diagnóstico precoz y certero como un punto de partida ineludible para un abordaje integral del Alzheimer y de cualquier forma de demencia, buscando así la intervención temprana y eficaz como manera de ampliar los periodos de calidad de vida de las personas afectadas y, además, como medio para luchar contra los diagnósticos tardíos o el infradiagnóstico. Como bien saben, durante este año hemos organizado varios encuentros con expertos, una serie de webinars que están financiados con cargo a la Subvención de Interés Social del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Además, cuentan con el aval de Semergen. Como en otros encuentros, recordamos, por favor, que el chat está abierto para hacer preguntas y estas serán respondidas por el ponente al finalizar su intervención. Solicitamos que para el buen funcionamiento del webinar mantengan cerrados audios y vídeos. Sobre el encuentro de hoy. En este webinar vamos a revisar algunas situaciones que pueden parecer una enfermedad de Alzheimer, sobre todo en sus inicios, pero que no lo son. Esto es especialmente relevante para las personas que consultan por quejas subjetivas de memoria y para aquellos profesionales de atención primaria que deben valorarlas. Los primeros síntomas son muy inespecíficos y pueden confundirse con síntomas de otras enfermedades, con efectos secundarios de tóxicos y medicamentos o en personas mayores con manifestaciones del envejecimiento. En un contexto de nuevos biomarcadores diagnósticos y de nuevos medicamentos, hay que considerar el diagnóstico diferencial en la valoración de los pacientes. A continuación, presento al experto que hoy nos acompaña, Enrique Arrieta. Es licenciado en Medicina y en Psicología, con especialidad en Medicina de Familia y Comunitaria. Ha sido médico de familia del Centro de Salud de Segovia Rural y está jubilado desde febrero del 2024. Es miembro de los grupos de trabajo de neurología, de cuidados paliativos y de comunicación de Semergen y, además, vocal de la Junta Autonómica de Semergen en Castilla y León. Es miembro del Grupo de Psicosomática y Atención Primaria de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Semergen. Es investigador principal o investigador colaborador en varios proyectos relacionados con demencia y con cuidados paliativos, con diversas publicaciones, intervenciones con ponencias y publicaciones, y además como docencia ha sido en temas relacionados con esta temática. Es miembro del Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de Segovia. Es vocal de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Castilla y León a propuesta del Consejo Autonómico del Colegio de Médicos. Y, además de todo ello, es miembro del panel de expertos médicos de CEAFA. Por favor, Enrique, puedes comenzar tu ponencia.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, María Ángeles, por la presentación. Y bueno, pues realmente con la introducción que has hecho, pues has hecho un resumen de lo que yo quiero comentar hoy esta mañana con todos vosotros, ¿no? El título es este, ¿no? ¿Qué puede parecer una demencia? Póngase en lugar de demencia enfermedad de Alzheimer, pero no lo es, ¿no? Y bueno, pues, ¿por qué este tema? Pues de alguna manera ya lo has dicho, ¿no? Es, perdón, que se me ha ido a mí la pantalla. Se me ha ido la pantalla. Nosotros la vemos, ¿eh, ¿Tú la Enrique? ves? Pues Sí. yo he dejado de verla, no sé qué he hecho, Pues si quieres, cierra y vuelve a abrir, he como dejado quieres, de verla. A ver, no tiene que ser algo de la vista de orador o así, ¿no? de algo así habré hecho. A ver, diseño. Un momento, por favor, problemas del directo, que Sí, soluciona sí, sí, rápido, sí. Enrique, no te preocupes. Sí, es que veo una pantalla con mucha gente que está conectada, pero no veo justamente ¿Quieres cerrarla y volver a entrar, lo que Enrique? estábamos compartiendo. Entonces, ¿Quieres dejarla de compartir y volver a compartir? pues vamos a ver, dejo de compartir, pero me pasa un poco igual con la pantalla. Es un problema de la vista de... A ver, ya, a ver, a ver. ¿Lo veis, María Ángeles? Sí, en pequeñito, Sí. ahora bien, sí, Ahora perfecto. bien, vale. Bueno, pues lo Sí, hemos recuperado, menos mal, disculparme. nada, no te Bueno, pues preocupes. estábamos hablando de por qué este tema, ¿no? Y bueno, pues en primer lugar, claro, el diferenciar esas situaciones que pueden ser una enfermedad de Alzheimer o no es parte del propio proceso diagnóstico. Es decir, si como red, como entidades implicadas en el diagnóstico temprano, estamos comprometidos con ese diagnóstico precoz, pues nos importa el diagnóstico diferencial, nos importa distinguir estas situaciones. Por supuesto, ante una queja sugerente de enfermedad de Alzheimer, esas quejas cognitivas, esos cambios de carácter, esas pérdida de funcionalidad que llama la atención de la persona o de los que están alrededor, pues tan importante es confirmarla como determinar si esto se debe a otros procesos, ¿no? Esto es especialmente relevante para mis compañeros médicos de familia, porque en atención primaria atendemos problemas de salud en fases iniciales con síntomas inespecíficos, es decir, que pueden responder a varias situaciones y además, pues claro, la incertidumbre que se tiene en ese primer contacto con los pacientes, pues es mayor que en otros niveles asistenciales donde las personas ya acuden, pues habiendo pasado un cierto filtro, ¿no? Y bueno, pues esto yo creo que sigue siendo importante en este contexto esperanzador que nos abren los biomarcadores, ¿no? Sobre todo los biomarcadores en plasma, es decir, el poder hacer un análisis de sangre y poder determinar si estamos ante el espectro de la enfermedad de Alzheimer, pero sigue siendo importante el diagnóstico diferencial, es decir, diferencial qué situaciones pueden parecer una demencia y no lo es, ¿no? Eh, Utilizamos habitualmente demencia y enfermedad de Alzheimer como sinónimos porque sabéis que la enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente, ¿no? Pero la demencia per se es un síndrome, no es una enfermedad, ¿no? Y el primer paso ante un paciente que se presenta en nuestra consulta con quejas sugerentes de problemas de memorias, de problemas de deterioro cognitivo, es determinar que estamos ante ese síndrome y luego ponerle un apellido, ¿no? Un síndrome, esta es la definición del Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia de Medicina. Un síndrome es esto, un conjunto de síntomas y signos que configuran un cuadro clínico bien definido que tiende a aparecer en diversos pacientes con características similares. Si bien puede obedecer a varias causas,
por lo que su identificación, lo que comentaba el diagnóstico sindrómico, debe ir seguida de un diagnóstico etiológico, es decir, de determinar esa causa. Esto es válido para el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer, determinar si estamos ante una queja de deterioro cognitivo y posteriormente confirmar que se trata de una enfermedad de Alzheimer. Esta es una definición muy antigua de lo que es una demencia, que cuando hablo del diagnóstico sindrómico a mí me gusta recordar, porque claro, el síndrome de demencia es algo que está muy bien descrito desde hace mucho, desde que se empezaron a conocer las enfermedades y desde que se empezaron a escribir textos médicos a partir del Renacimiento, ¿no? Este texto, fijaros que es del año de principios del siglo XIX, es de un psiquiatra francés que sistematizó las enfermedades mentales y él ya definía muy bien lo que es una demencia, lo que puede ser la enfermedad de Alzheimer en algunos casos, ¿no? Una afección sin fiebre, crónica a lo largo del tiempo, caracterizada por debilitamiento de la sensibilidad, la inteligencia y la voluntad, con incoherencia de ideas, defecto de la espontaneidad intelectual y moral. Tales son los signos de esta afección. Fijaros que está diciéndonos eso, que no es solo un problema de memoria, sino que es un problema de todo el funcionamiento cognitivo. Porque la persona que está con demencia ha perdido la facultad de percibir convenientemente los objetos, es decir, de entender el mundo, de captar sus relaciones, de comparar, de preservar el recuerdo. Por lo tanto, le es imposible razonar con éxito. Es decir, el paciente sabemos que no entiende lo que ocurre y tiene dificultades para responder, ¿no? Esa es la causa de muchos de los síntomas. Por lo tanto, las personas que padecen esta enfermedad carecen de deseos, aversiones, odios, ternura, sienten indiferencia respecto a los objetos, ven a sus parientes, amigos sin gustos y se paran de ellos sin temor. Yo creo que es una definición totalmente válida, pero respecto al síndrome de demencia. Y una enfermedad, ya os decía antes, que es cuando a ese síndrome somos capaces de ponerles un apellido, es decir, somos capaces de identificar en ese síndrome una causa que lo origina y eso pues nos permite clasificarla. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia descrita por Alois Alzheimer, todo lo conocéis, en el año 1907, cuando tuvo la oportunidad de estudiar a su paciente y además estudiar su cerebro. Y en ese cerebro poder describir las alteraciones que había dentro de las neuronas, los ovillos neurofibrilares y también fuera, las placas amiloideas, que sabéis que son el hallazgo fundamental y esto sigue siendo absolutamente válido a día de hoy. Es decir, lo que hemos aprendido desde que en 1907 Alzheimer estudió el cerebro de esta mujer es cómo se producen, cómo son las características de esas proteínas, por qué interfieren en el funcionamiento neuronal y además hemos aprendido a identificarlas temprano y a buscar tratamientos que puedan luchar contra ello. La enfermedad de Alzheimer sabéis que no es la única causa de demencia, bueno, es la principal, sola o combinada con problemas vasculares o con otro tipo de demencia. Y sabéis que, además, lo que hemos aprendido desde 1907 es que antes de que se pueda manifestar la enfermedad, sería esta línea roja ascendente, en la clínica, pues somos capaces de detectar alteraciones a nivel estructural y a nivel anatómico, que sería más o menos esta línea azul descendente, ¿no? Las alteraciones que se van produciendo en el sistema nervioso van deteriorando las neuronas, aunque todavía no son evidentes. En el momento en que estas dos líneas se cruzan, es en el momento en que esta situación es evidente, es en el momento en el que hay síntomas, hay quejas de que algo falla en la memoria, de que hay olvidos, de que hay cambios de carácter, pero, pero antes podemos identificar mediante biomarcadores esas alteraciones, antes de que haya clínica. Eh, Además, luego me referiré a ello, pues este proceso va muy en paralelo con el ciclo vital de las personas y está muy asociado al envejecimiento. El diagnóstico temprano, evidentemente, es interesante porque cuanto antes detectemos esto, antes modificaremos estas curvas, ¿no? Que al fin y al cabo esta curva descendente pues es la del mayor deterioro. Y de hecho, sabéis también que hasta hace 30 años, pues diagnosticábamos la enfermedad de Alzheimer en función del cumplimiento de criterios. Muchas veces el diagnóstico se retrasaba porque
los sanitarios no identificábamos que la persona cumpliera los criterios. Hablábamos de criterios del DSM-4, de la CIE-10, de enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, el conocimiento de esa evolución a lo largo del tiempo, de las alteraciones moleculares y anatómicas en el sistema nervioso central, nos ha permitido conceptualizar la enfermedad de Alzheimer como un continuo clínico biológico que puede diagnosticarse independientemente de la clínica, es decir, podemos diagnosticarlo antes, lo cual nos abre un campo tremendo y de ahí la importancia del diagnóstico temprano, ¿no? Porque podemos diagnosticar enfermedad de Alzheimer en estadios preclínicos, es decir, antes de que aparezcan los síntomas o de alguna manera, o bien en estadio clínico cuando ya han aparecido los síntomas y pueden ser más o menos intensos, ¿no? Y también sabéis pues que en paralelo pues podemos identificar distintos fenotipos, distintas manifestaciones de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La más típica es la amnésica con alteraciones en el hipocampo, en la amígdala, con la pérdida de memoria, pero también hay variantes de atrofia cortical posterior o el del área del lenguaje o en el área frontal o la variante asociada a síndrome de Down, ¿no? Hoy por hoy el diagnóstico pues se tiene que hacer determinando las lesiones típicas de enfermedad de Alzheimer en alguna localización. Bueno, en concreto, hay tipos de demencia que no son enfermedad de Alzheimer, pero también las primeras manifestaciones son muy inespecíficas, con lo cual hay otras enfermedades que pueden confundirse con una demencia o con una enfermedad de Alzheimer. Además, pues hay efectos secundarios de tóxicos y de fármacos que pueden producir alteraciones que también recuerden a lo que es una enfermedad de Alzheimer, sobre todo en estadios iniciales, y pongo en interrogación el envejecimiento normal, si debemos considerarlo una variante, un diagnóstico diferencial o no. Al final hablaremos un poquito de ello también. Bueno, pues son estos los 4 puntos a los que me quiero referir y vamos a entrar con el primero, ¿no? Los tipos de demencia que no son enfermedad de Alzheimer. Fijaros, esta es una lista de un libro de neurología, de neurología de la conducta, pues que habla de las posibles causas de demencia. Y la lista es enorme, ¿no? Porque en primer lugar están las enfermedades neurodegenerativas, de la cual forma parte con mucho la enfermedad de Alzheimer, pero hay otras enfermedades neurodegenerativas que se pueden manifestar de la misma manera, ¿no? Pues las alteraciones frontotemporales, las afasias, esas alteraciones del lenguaje, que pueden producir afasia o demencia semántica, otras demencias focales, lesiones en una localización. También la demencia, ese deterioro cognitivo, puede formar parte del cuadro clínico de otras enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la degeneración cortico-basal, la parálisis supranuclear progresiva, incluso otras enfermedades degenerativas más complejas como la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica y otras muchas, ¿no? Y la demencia vascular, ¿no? La demencia vascular es el deterioro cognitivo producido porque a nivel de la circulación hay problemas para suministrar tanto nutrientes, glucosa, nutrientes como oxígeno a las neuronas y empieza a haber problemas de funcionamiento que simulan a la demencia, ¿no? Puede haber distintas variedades también de alteraciones del riego de la circulación a nivel del sistema nervioso central que conduzcan a una demencia. Bueno, pues todas ellas, todo este grupo de enfermedades neurodegenerativas, patologías del sistema nervioso central o enfermedades vasculares se van a manifestar al principio de la misma manera, con las señales clásicas de deterioro cognitivo que todos conocéis y que difundimos y que insistimos que tenemos que estar alerta, ¿no? Se pueden manifestar con problemas de memoria, con olvidos, se pueden manifestar con desorientación, con pérdidas en lugares sobre todo poco habituales, con lugares que han cambiado. Se pueden manifestar con dificultades en las tareas cotidianas,
cosas que hacemos habitualmente muy automáticamente, pues empezar a tener problemas o con problemas del lenguaje, pérdida del lenguaje, se va empobreciendo, nos olvidamos de palabras, las tenemos en la punta de la lengua y no nos salen, empezamos a utilizar palabras comodín. Desafíos en el pensamiento abstracto, ser capaces de deducir cosas con los elementos que tenemos, lo cual nos conduce a problemas en la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Si no somos capaces de entender los elementos de una situación, malamente vamos a poder tomar una decisión adecuada. Cambios en el estado de ánimo, muchas veces son reactivos a ese problema cognitivo. Las personas detectan que algo está funcionando mal y no son capaces y bueno, están inquietas porque no entienden lo que está pasando. Eso puede conducir también a desconexión en las actividades sociales, a dificultades en la concentración y bueno, pues a dificultades en el funcionamiento cognitivo en general. Todas ellas comparten estos mismos síntomas. Entonces, el trabajo del diagnóstico precoz y certero es ponerle un apellido adecuado a lo que está ocurriendo ahí. El segundo punto, después de este de las demencias que no son enfermedad de Alzheimer, serían otras enfermedades que pueden confundirse con una enfermedad de Alzheimer. ¿Qué otras enfermedades pueden confundirse con una enfermedad de Alzheimer? Pues fundamentalmente tres tipos de situaciones, ¿no? Son las que nos van a dar más problemas. El delirium, el cuadro confusional, la sintomatología psiquiátrica, sobre todo de depresión, y enfermedades orgánicas que afecten al sistema nervioso central y bueno, pues que en su proceso pueden simular una demencia tal como hemos hablado de ella, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades estamos hablando? Pues, por ejemplo, infecciones. Infecciones, pues, por ejemplo, las meningitis, ¿no? Las meningoencefalitis, sobre todo si se cronifican, producen daño en el sistema nervioso central que puede manifestarse de esta manera, con problemas cognitivos, problemas de memoria, problemas de razonamiento, problemas de lenguaje, cambios en el carácter, etcétera, etcétera. Y estas meningitis o meningoencefalitis pueden estar producidas por distintos tipos de microbios, ¿no? Por bacterias, el meningococo típico, pero también por hongos o por virus, ¿no? Sobre todo los virus de acción lenta son muy dañinos para el sistema nervioso central y el cuadro clínico que producen es como el de una demencia avanzada. Lo mismo ocurre con las enfermedades priónicas. Los priones son un tipo de proteínas que dentro de las neuronas se comportan como los virus deteriorándola. Ejemplo de enfermedad priónica típica que conocéis es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Cuando se transmitía a los seres humanos. Pues también su cuadro clínico es el de una enfermedad, es muy parecido, es similar al de una enfermedad de Alzheimer avanzada. Los abscesos cerebrales, ¿no? Cuando por evolución de una enfermedad hay una colección de pus dentro del sistema nervioso central que puede comprimir, o la enfermedad de Whipple, que es una enfermedad inflamatoria que afecta fundamentalmente al intestino, pero produce malabsorción y dificultades para la nutrición del sistema nervioso. Otro tipo de enfermedades del sistema nervioso central que en su evolución pueden simular una enfermedad de Alzheimer avanzada, pues son algunas enfermedades endocrino-metabólicas, es decir, relacionadas con el sistema nervioso, perdón, con el sistema endocrino, con nuestras hormonas o relacionada con los nutrientes. Por ejemplo, tanto el hipo como el hipertiroidismo, es decir, la baja función o un exceso de función tiroidea, pueden dañar al sistema nervioso central y provocar un cuadro similar a la enfermedad de Alzheimer. La hipoglucemia crónica, fijaros, pensar por ejemplo en personas de diabetes con un tratamiento muy estricto, ¿no? O bien por mala nutrición. El hipoparatiroidismo, las paratiroides regulan el funcionamiento del calcio. El calcio es un ion que no solo ayuda a que los huesos estén fuertes, sino que tiene mucha importancia en el intercambio de sustancias en las células, en las neuronas, que puedan entrar nutrientes o no. El panhipopituitarismo, la pituitaria, la hipófisis es la glándula que regula el funcionamiento general, el desarrollo, el crecimiento. Las enfermedades renales, la uremia, la insuficiencia renal crónica, puede producir un cuadro de deterioro cognitivo muy similar a la demencia, muy similar a la enfermedad de Alzheimer avanzada, que se llegó a determinar demencia dialítica, porque se veía sobre todo en los pacientes en tratamiento sustitutivo con diálisis. También en muchas enfermedades del hígado. Pensar en el hígado deteriorado, por ejemplo, por la ingesta excesiva de alcohol, la cirrosis avanzada,
pero también cada vez es más importante el hígado graso no alcohólico, que puede conducir a una degeneración del funcionamiento del hígado que daña al cerebro, que daña al sistema nervioso central y produce en las personas un cuadro de demencia, como de enfermedad de Alzheimer avanzada. También enfermedades carenciales, por ejemplo, el déficit de vitamina B12 o el déficit de ácido fólico o de ácido nicotínico. Las enfermedades del grupo B son muy importantes para el desarrollo del sistema nervioso central, para un buen desarrollo de las neuronas. Los tóxicos. Bueno, del alcohol ya he hablado al referirme al hígado. El exceso de alcohol daña al hígado, pero daña la circulación y daña las neuronas también. Tiene daños a varios niveles que pueden producir deterioro cognitivo. El abuso de drogas. El abuso de drogas también daña al sistema nervioso central y produce deterioro cognitivo. La intoxicación por metales pesados. De ahí la importancia, por ejemplo, de la contaminación atmosférica, que está reconocida como uno de los factores de riesgo de enfermedad de Alzheimer. Es decir, un buen control de las condiciones ambientales es muy importante a nivel, por ejemplo, de contaminación atmosférica, pero pensar la importancia que tiene esto en salud laboral, en determinados tipos de trabajos, ¿no? Donde se utilizan metales pesados o se puede trabajar con disolventes industriales que pueden dañar al sistema nervioso central. Otro tipo de enfermedades del sistema nervioso central que también a lo largo de su evolución pueden producir deterioro cognitivo y cuadros de demencia avanzada, pues son, por ejemplo, los tumores y los traumatismos, ¿no? Los tumores, pues es fácil de entender, ¿no? Es una lesión que va a empezar a ocupar espacio, va a empezar a crecer dentro del sistema nervioso, va a comprimir otras estructuras del sistema nervioso central y por lo tanto puede producir deterioro cognitivo, alteraciones del lenguaje, de la memoria, del razonamiento, de la orientación, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre, pues por ejemplo, cuando un traumatismo, un accidente de moto, un accidente de circulación, una caída, produce un hematoma subdural, una hemorragia que se queda encapsulada y también ocupa espacio y comprime. O bien también los traumatismos repetidos, ¿no? Esto que pone aquí demencia pugilística, esto se habló mucho hace años, pues a lo mejor tenéis en la cabeza el recuerdo de algunos boxeadores, pues que parecía que tenían deterioro cognitivo, ¿no? Con un lenguaje más lento, con dificultades de razonamiento y en algunas personas se pudo estudiar pues su sistema nervioso y bueno, pues los golpes repetidos que habían recibido a lo largo de su vida deportiva habían provocado lesiones en el sistema nervioso central y eran las responsables de este deterioro cognitivo, ¿no? De esa demencia. Hay otros trastornos neurológicos, además de los que hemos hablado, de las enfermedades infecciosas, de los tumores, de los traumatismos, que también pueden simular deterioro cognitivo a lo largo de la evolución, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades desmielinizantes. La mielina, sabéis que es la vaina de lipoproteínas que cubre los nervios y que facilita la conducción nerviosa, pues cuando se daña en enfermedades desmielinizantes, sobre todo por problemas autoinmunes, pues también en su cuadro clínico, además de alteraciones motoras o alteraciones del lenguaje, puede producir deterioro cognitivo, insisto, alteraciones de memoria, de razonamiento, la hidrocefalia a presión normal, la pseudodemencia y otro tipo de enfermedades que, bueno, formarían parte de lo que consideramos enfermedades raras, porque afortunadamente son poco frecuentes, pero son muy graves, en las que hay dificultades en el metabolismo y eso provoca que en las neuronas, en el sistema nervioso central, se empiecen a depositar sustancias, pues o bien proteínas, o bien hidratos de carbono de cadena larga, o bien lipoproteínas o lípidos que dificultan el funcionamiento de las neuronas, la conexión entre ellas y también producen un cuadro de deterioro cognitivo y de demencia. Con lo cual, pues bueno, como veis, las posibilidades de diagnósticos diferenciales pues son muy amplias y por eso es tan importante. Pero quizá las más importantes de este grupo y las que más problemas nos pueden crear, tanto a los sanitarios como pues bueno, como a los cuidadores o a los acompañantes, son estos dos cuadros, ¿no? El cuadro confusional o el delirio y la depresión, ¿no? El cuadro confusional, el delirio, es una alteración brusca del nivel de conciencia y de la atención, pues en la que se instaura muy repentinamente, pues en horas o en pocos días, que fluctúa a lo largo del día y en la cual pues se ven afectados pues varias funciones cognitivas, ¿no? El lenguaje, el pensamiento, la memoria,
se altera el sueño, se altera la orientación, suele ser la manifestación de algo orgánico subyacente, ¿no? Aunque normalmente el origen es multifactorial. A mí me gusta mucho poner el ejemplo que seguro que conocéis, pues de una persona mayor que tiene una caída, se rompe una cadera, la tienen que llevar al hospital y el familiar que cuenta lo que ha pasado dice, se ha demenciado, porque allí estaba muy alterado, estaba confuso, daba voces, estaba muy inquieto. No es que se haya demenciado, eso no es una enfermedad de Alzheimer, eso es un cuadro confusional provocado por la fractura, probablemente provocado por el dolor, además provocado porque hay que ir al hospital, cambio de entorno, medicación para el dolor, quizá una anestesia o una sedación para poder tratar esa fractura, etcétera, etcétera. Es decir, el cuadro confusional es algo distinto, ¿no? Normalmente es la manifestación de, de otro tipo de enfermedades, de alguna enfermedad general. Puede ser esta fractura, puede ser una infección, puede ser una descompensación, por ejemplo, de una diabetes, una hiperglucemia, y está precipitado, pues eso, por el tipo de enfermedades que tenga el paciente, por los efectos secundarios de la medicación o porque se haya instaurado un nuevo tratamiento o porque se haya retirado, ¿no? Las características del síndrome confusional agudo, del delirio, están bien establecidas en la literatura médica. Y bueno, fundamentalmente pues son eso, la alteración de la conciencia, pero que fluctúa, es variable. Por ejemplo, los pacientes hay alguna hora del día en que están más despiertos, alguna hora del día en que están más dormidos, con un sopor, ¿no? Están normalmente desorientados, con problemas de lenguaje, problemas de memoria y también pueden tener la habilidad emocional. El cuadro confusional suele desencadenarse muy rápido y es fácil encontrar una causa, algo que lo haya desencadenando. Entre esas causas, pues hay algunos factores predisponentes. Sabemos que por desgracia es más frecuente en personas mayores. También es más frecuente cuando ya hay algún deterioro cognitivo leve o algún problema de memoria o cuando hay algún deterioro funcional. Es más fácil que haya cuadro confusional en personas con problemas auditivos o problemas visuales. También es más fácil que ocurra cuando hay una exposición crónica al alcohol o hay mucha medicación o alguna otra enfermedad de ese grupo que os he comentado que puede dañar al sistema nervioso. Esos serían los factores predisponentes. Pero lo que lo suele precipitar, como os decía, pues suele ser o bien una infección, o bien que hemos instaurado un nuevo medicamento, o bien que le hemos retirado, ya hay síntomas de retirada, un síndrome de abstinencia. Factores ambientales, los cambios en el entorno, que sabéis que son tan importantes en las personas con Alzheimer, pues también lo son en otro tipo de situaciones. Los traumatismos, descompensaciones de otra patología u otros procesos intercurrentes. Por lo tanto, pues bueno, a nivel clínico, este es un reto más para los sanitarios, pues es un reto diferenciar el cuadro confusional de lo que sería un deterioro cognitivo, ¿no? Y bueno, pues hay que fiarse de estas pistas clínicas. El deterioro cognitivo suele tener una instauración eh, más insidiosa, más a lo largo del tiempo, y a veces es difícil determinar cuándo ha empezado, ¿no? Pues creo que mi padre empezó con problemas pues ya el año pasado, sí, llegó a Navidad de esta manera o no, ¿no? Es difícil. Un cuadro confusional es más fácil determinar el momento de inicio, ¿no? Pues ocurrió, pues bueno, cuando le diagnosticaron esta enfermedad o le pusieron este tratamiento o tuvo la caída, ¿no? El cuadro del deterioro cognitivo es progresivo, el cuadro confusional es agudo y también es reversible, a diferencia del deterioro cognitivo que sabemos que es progresivo y va avanzando, ¿no? El deterioro cognitivo fluctúa a lo largo del tiempo, pero a lo largo de días o semanas, mientras que el cuadro confusional a lo largo del mismo día puede tener oscilaciones, ¿no? Hay, también hay cambios en el nivel de conciencia, en el cuadro confusional, lo he repetido varias veces, la persona puede estar más dormida, más estuporosa, la persona con deterioro cognitivo normalmente no tiene un nivel de conciencia estable, aunque tenga desorientación o tenga confusión, ¿no? Y estos cambios, pues eso, son independientes del ciclo sueño-vigilia, perdón, afectan al ciclo sueño-vigilia en ambos casos. Bueno, el cuadro confusional, el delirio, es una urgencia médica y bueno, hay que ser cuidadoso de no hacer diagnósticos de demencia, ¿no? Ese típico que os ponía, no se ha demenciado, no. El cuadro confusional es un cuadro confusional, aunque pueda ser un factor de riesgo de que en el futuro pueda haber un deterioro cognitivo. Y es importante como indicador de que hay otras enfermedades graves alrededor, ¿no?
Y el otro diagnóstico diferencial más importante es la demencia. La demencia, perdón, la depresión, la depresión. La depresión, sabéis que es un trastorno del estado de ánimo en los cuales pues los sentimientos de tristeza, de pérdida, de frustración, pues están presentes durante gran parte del día y además durante mucho tiempo hasta el punto de interferir con la vida diaria, ¿no? Y bueno, pues la depresión es un diagnóstico diferencial importante de cualquier demencia y también de la enfermedad de Alzheimer porque es más frecuente en adultos mayores y, pues bueno, porque es un problema importante, ¿no? Fijaros, esta es una lista de los síntomas típicos que pueden indicar una depresión en las personas mayores, ¿no? No tener interés por cosas con las que antes disfrutaba, sentirse triste y decaído, es decir, cambios en el estado de ánimo, dificultad para la concentración, sentimientos de sentirse inútil o incluso sentirse culpable, cambios en el ritmo del sueño, cansancio, falta de energía, falta de disfrute, descuidos en el aspecto físico, dificultades para decidirse, ¿no? O para terminar alguna tarea, es decir, dificultades para tareas cotidianas, cambios de peso, referencia a todo esto. ¿No recuerda esta lista al cuadro de las 10 señales de alarma de deterioro cognitivo que poníamos antes? Son muy similares, es decir, los síntomas que nos pueden indicar una demencia son muy similares a los que nos pueden indicar una depresión y al revés. Y por si esto fuera poco, pues las personas con depresión, sobre todo en personas mayores, pues suelen tener más quejas orgánicas, pues más quejas de dolores musculares, de problemas digestivos, de mareos, de síntomas inespecíficos, ¿no? Sabemos que, pues bueno, que además la depresión en el anciano pues tiene una serie de características también, ¿no? Que le ayudan, que le hacen más frecuente y más importante el aislamiento social, los problemas de calidad de vida, obligan a que haya un mayor uso, mayores visitas al sistema sanitario. Con el deterioro cognitivo, con la demencia, con la enfermedad de Alzheimer se pueden dar todo tipo de relaciones que os imaginéis. La depresión es un factor de riesgo conocido de padecer una enfermedad de Alzheimer, pero también la depresión puede ser una reacción, un cuadro reactivo, adaptativo a un diagnóstico de Alzheimer, a un deterioro cognitivo, a esa sensación de darse cuenta de que está ocurriendo algo, pero no tener explicación para ello. Eso puede aparecer después del diagnóstico, puede aparecer a lo largo del cuadro clínico, es decir, entre enfermedad de Alzheimer y depresión puede haber mucha relación a lo largo de todo el cuadro clínico. También hay mayor riesgo de cronicidad en personas mayores debido pues, pues, bueno, a que hay otras patologías, hay mayor riesgo cardiovascular, hay mayor riesgo de perder funcionalidad y de que aparezcan otros problemas, ¿no? Y uno de los principales factores de riesgo de depresión en personas mayores son las pérdidas, ¿no? La muerte de un cónyuge, el duelo, ¿no? El duelo es uno de los factores de riesgo más importante, pero también el padecer otras enfermedades y tener una mala autopercepción de salud o la incapacidad funcional o el aislamiento social, ¿no? Las pérdidas pues son importantes pues porque con la edad sabemos que se van acumulando mayor pérdida, no es solo la pérdida de un ser querido, del cónyuge, de la pareja, del acompañante de toda la vida, sino que pues el envejecimiento supone pérdidas muchas veces económicas, pérdida de poder adquisitivo, pérdida de relaciones sociales al perder el rol laboral, pérdida del rol familiar al tener menos tareas y todas esas pérdidas se van acumulando y bueno, se producen deterioro en la salud psíquica y en las manifestaciones que puede haber, ¿no? Y esto pues puede colaborar a la aparición de un cuadro de deterioro cognitivo, ¿no? Otros factores de riesgo, además de estos psicosociales, son los factores de riesgo biológicos reales, ¿no? Pues sabemos que la depresión es más frecuente en mujeres que en varones, que el envejecimiento, la edad, supone alteración en distintos neurotransmisores que pueden favorecer, igual que favorecen la aparición de una enfermedad de Alzheimer, pueden favorecer la enfermedad de una, perdón, pueden favorecer la aparición de una depresión. Y hay otro tipo de factores como los genéticos o los vasculares
Una vez más, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro y lo contrario, los problemas de circulación, igual que hemos visto antes que podían ser causas de una demencia, de un cuadro de deterioro cognitivo, también pueden favorecer la aparición de depresión. También los fármacos, una vez más, y pensar, fijaros que hay fármacos de uso muy común, ¿no? Que sean relacionados con la aparición de trastornos depresivos, no solo fármacos que actúan sobre el sistema nervioso, ¿no? Como los neurolépticos, sino también los diuréticos o los IECAs, los enalapriles que utilizamos para la tensión, o algunas estatinas que utilizamos para bajar el colesterol, o algunos analgésicos, ¿no? Están relacionados con la aparición de depresión, ¿no? Bueno, quería insistiros en la importancia que tiene los síntomas depresivos en las personas mayores y la relación que tienen con los síntomas de deterioro cognitivo. Una vez más, es un reto para los profesionales de salud diferenciar estas dos situaciones y para ello pues tenemos que hacer una valoración pues detallada y con tiempo de la historia clínica y de las manifestaciones, ¿no? Aquí también tenemos que buscar pistas, signos, indicadores que nos orienten en un sentido o en otro, ¿no? Por ejemplo, la historia de depresión, aunque ya he dicho que puede cronificarse, pues también es más fácil determinar muchas veces el inicio, sobre todo cuando está relacionado con pérdidas o con un duelo. La evolución de la depresión suele ser más rápida que del deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo, ya sabéis, me he referido antes, pues que tiene un inicio insidioso, es difícil determinar el inicio y que, bueno, pues va progresando lentamente a lo largo del tiempo. También es más fácil sospechar depresión en las personas que hayan tenido cuadros depresivos previos. Es más fácil que se repita, que se cronifique, ¿no? Que se repita como una reacción, como algo adaptativo ante nuevas situaciones de la vida, ¿no? Las quejas de las personas depresivas son muy manifiestas. En la consulta, las personas con depresión suelen dejar muy claro que se encuentran mal, ¿no? Sin embargo, las personas con deterioro cognitivo, sabéis que muchas veces no tienen conciencia de enfermedad, no ven que su problema sea importante, dicen, a mí no me pasa nada, ¿no? Eso no suele ocurrir con las personas con depresión que sí realmente se encuentran mal y lo manifiestan. Y fijaros que eso llega hasta el punto de manifestarse a la hora de hacer los test, ¿no? Cuando utilizamos los test para valorar el deterioro cognitivo, para determinarlo, para poner una nota, tanto si usamos los clásicos, el Minimental, como los nuevos, ¿no? El Fototest, el MOCA, este tipo de test, pues las personas con depresión pues suelen contestar con dificultad y muchas veces nos dan respuestas de no sé, ¿no? O hay respuestas que dejan en blanco. Las personas con deterioro cognitivo es más fácil que respondan a todas las preguntas, aunque se equivoquen. Responden siempre con equivocaciones. Bueno, pues con este tipo de pistas es con lo que tenemos que trabajar para diferenciar estas dos situaciones, ¿no? Bueno, un tercer capítulo de lo que yo quería hablaros de estas situaciones que pueden parecer una enfermedad de Alzheimer, pero no lo son, son los efectos secundarios de tóxicos y fármacos. Yo creo que también es un capítulo muy importante del que debemos ser todos conscientes. ¿Por qué? Pues porque las personas mayores, normalmente por la pluripatología que se va acumulando a lo largo del tiempo, pues toman muchos medicamentos a la vez. Sabéis que la medida de medicamentos que toma una persona de 65 años es de 7 u 8 medicamentos y cuanto más mayor, más medicamentos. Y cuanto más medicamentos, pues más fácil es que se produzcan interacciones, efectos secundarios y uno de los efectos secundarios más importantes de algunos medicamentos son los efectos secundarios sobre la cognición, normalmente mediados por neurotransmisores, por la acetilcolina, ¿no? Los fármacos anticolinérgicos, antidepresivos, fijaros los antihistamínicos, los que utilizamos para la alergia, las benzodiazepinas, los tranquilizantes, los opiáceos, los analgésicos mayores, los relajantes, los anticonvulsivantes, ¿no? Los somníferos, pues todos pueden afectar a la neurotransmisión colinérgica y tener efectos secundarios sobre la cognición, es decir, provocar deterioro cognitivo. Esos son los más frecuentes, pero la lista es muy amplia, ¿no? Y vuelven a aparecer una vez más otros fármacos de uso común, por ejemplo, como algunos fármacos para la tensión o algunas estatinas, ¿no? Eh, esto es importante que lo tengamos todos en cuenta, pues los sanitarios y los pacientes, ¿no? A la hora de hacer una historia clínica detallada de esas quejas de deterioro cognitivo,
para determinar, pues bueno, qué causas puede haber ahí. Y hablando de fármacos, también me parece muy importante recordar aquí, pues una situación que por desgracia ocurre muchas veces, que es esta cascada terapéutica, ¿no? Que más que cascada es una cascada desastrosa, ¿no? Cuando pues se van prescribiendo fármacos en cascada para intentar pues solucionar un síntoma, ¿no? Una persona que tiene un síntoma, pues por ejemplo una alteración conductual, un cuadro agresivo, un cuadro confusional importante, con repercusión en una persona con deterioro cognitivo, y ponemos un antipsicótico. Ese antipsicótico produce trastornos del movimiento, síndromes extrapiramidales, y además produce retención de orina. Perdón, para solucionar los problemas extrapiramidales del movimiento, ponemos un fármaco que produce una retención de orina, con lo cual hay que sondar, hay que poner infección. Es decir, para intentar solucionar un efecto secundario, hemos tenido que poner 4 fármacos más que aumentan el riesgo de otros efectos secundarios, ¿no? Por lo tanto, el hacer una historia clínica detallada de la medicación es un capítulo importante en el diagnóstico de la demencia. Bueno, el último capítulo era este del envejecimiento normal. ¿Por qué le he incluido aquí? Bueno, pues porque sabemos que al fin y al cabo la edad es el principal factor de riesgo de deterioro cognitivo, pero también es el principal factor de riesgo de gran número de enfermedades, de gran número de situaciones, ¿no? Y hasta no hace mucho tiempo, pues cuando se ponían cuadros sobre el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo, se decía que el envejecimiento normal no es una enfermedad de Alzheimer, no es un deterioro cognitivo. Y bueno, esto es cierto. Sin embargo, al ser el envejecimiento un factor de riesgo, tenemos que ser muy conscientes de ello, tanto para ser proactivos en ese diagnóstico como para evitar la pasividad, ese nihilismo del que tanto nos quejamos, de que esas quejas de deterioro cognitivo se atribuyen muchas veces al envejecimiento y que no se puede hacer nada, ¿no? El proceso de envejecimiento, pues, es el proceso de deterioro, de desgaste que ocurre en los distintos órganos, sistemas y aparatos de nuestro sistema fisiológico. Y bueno, pues eso produce problemas de funcionamiento que conducen a una situación de fragilidad, de mayor riesgo, o incluso pueden producir a una situación de dependencia, que están relacionadas entre sí, ¿no? Ese deterioro, pues bueno, afecta a todos los órganos y sistemas de nuestro organismo. Pero ese proceso sabemos que es distinto en unas personas que en otras. Todos conocemos personas pues que tienen un proceso de envejecimiento pues problemático, con mucha fragilidad, con discapacidad enseguida, y otras personas pues que se mantienen activas, que mantienen un muy buen nivel de funcionamiento, de ejercicio físico, lo que denominamos un envejecimiento satisfactorio, ¿no? Por lo, por lo tanto, pues bueno, uno puede envejecer de una manera o de otra en función de cómo ha vivido, en función de las decisiones que ha tomado, y lo que sí es cierto es que en las situaciones de envejecimiento satisfactorio, pues los problemas de salud, incluido el deterioro cognitivo, incluido muchas de las enfermedades que hemos hablado, como enfermedades que pueden confundirse o simular un deterioro cognitivo, son menos frecuentes que en los casos de envejecimiento patológico, ¿no? En los cuales los factores de riesgo se van aumentando y este tipo de enfermedades se manifiestan con mayor frecuencia y hay más posibilidades de padecer un deterioro cognitivo. Al principio me he referido a esa continuidad del deterioro cognitivo, ¿no? Ese cuadro que os ponía, hablando del deterioro del sistema nervioso central y la aparición de síntomas en el deterioro, que os decía que podíamos ponerlo en paralelo al ciclo vital. Y bueno, pues esa misma situación la hemos utilizado mucho en el deterioro cognitivo y en el envejecimiento, pensando que el olvido normal o los olvidos, bueno, normal no debería ser, pero bueno, los olvidos que no tienen trascendencia, que no tienen una repercusión importante sobre el funcionamiento de la persona, serían parte del envejecimiento normal y formarían parte de un continuo de deterioro que acabaría
con una, perdón, que acabaría con una demencia o con una enfermedad avanzada, y en medio estaría la situación de deterioro cognitivo ligero, ¿no? De deterioro cognitivo leve, ¿no? Bueno, pues esas situaciones de deterioro cognitivo, pues que están muy relacionadas con el envejecimiento y no constituyen una enfermedad avanzada claramente manifestada, pues son situaciones, se han definido muchas en la literatura, pues son situaciones a las cuales pues los profesionales tenemos que prestar mucha atención porque, aunque no constituyan claramente una enfermedad de Alzheimer, no podamos establecer un diagnóstico sindrómico de deterioro cognitivo, de demencia, sí que van a requerir un seguimiento continuo, ¿no? Esas quejas de memoria que no tienen repercusión en principio, o esos olvidos o esos problemas que las personas eh, refieren con motivo de la edad, pues serían situaciones que nos obligan a hacer un seguimiento, no a olvidarlas, sino pues a vigilar, a preguntar continuamente, pues bueno, por ver si nuestro concepto de estas puede cambiar, en un momento dado pueden constituir un deterioro cognitivo, y también porque el diagnóstico temprano es importante a cualquier edad, es decir, porque la persona sea muy mayor o porque la persona tenga más deterioro funcional, no debemos renunciar a hacer un buen diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque sabemos que siempre podemos hacer algo y la persona se va a poder beneficiar siempre de medidas preventivas y terapéuticas, ¿no? En cualquier momento. Es decir, esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Este concepto del envejecimiento, esas situaciones intermedias entre la enfermedad y un proceso de envejecimiento normal, se encontrarían aquí, ¿no? En este lado de la enfermedad presintomática, en esta parte del ciclo vital donde empieza el declive. Y bueno, pues hoy por hoy, pues son situaciones, como os decía, que nos obligan a mantener la vigilancia, la alerta, pero a lo mejor con el tiempo, con la implantación de los biomarcadores en sangre, con el cambio de los protocolos diagnósticos, pues esta situación cambia y bueno, de hecho cada vez hablamos menos de deterioro cognitivo ligero y hablamos más de enfermedad de Alzheimer prodrómica o enfermedad de Alzheimer que hemos diagnosticado en fase presintomática. Resumiendo, pues la importancia que tiene el valorar muy bien cualquier queja que recibimos en la consulta. Y de cara a las personas pues, que acompañan al paciente, pues el recoger toda la información posible. Este es un cuadro que me gustó mucho de un artículo que leí de una revista centrada en prevención, ¿no? El Journal de Prevención en Alzheimer, y decía que los profesionales tenemos que darle mucha importancia a esa primera conversación, ¿no? A dejar que el paciente y dejar que el acompañante pues nos cuente muy bien todo lo que ocurre, ¿no? Y eso pues implica no hacer preguntas cerradas donde solo podamos responder sí o no, sino utilizar preguntas abiertas que permitan a la persona explicar con el mayor detalle posible qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Qué dificultades ha tenido, y recoger información sobre cambios en el funcionamiento cognitivo, en la orientación, en la concentración, en el razonamiento, en el lenguaje, y también recoger información sobre cómo esos cambios han afectado a las actividades del día a día, es decir, a la funcionalidad, si eso ha obligado a que la persona deje de hacer algunas cosas o tenga dificultad en hacer algunas cosas, ¿no? Que es uno de los criterios más importantes pues, para meter prisa en ese proceso diagnóstico. Pero a la vez también es importante que no asumamos que todo deterioro cognitivo es enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que no se nos olvide, sobre todo en personas mayores y en personas con pluripatología, pues que eh, pues eso, que hay otras comorbilidades, informarnos, preguntar sobre enfermedades, accidentes recientes, sobre otras alteraciones, sobre la medicación. Yo creo que he insistido mucho en la importancia que tiene, y valorar esa medicación, qué efectos secundarios tiene sobre la función cognitiva, problemas de vista o de oído que no hayamos corregidos en la medida en que pueden dificultar pues eso, la percepción de la realidad y la respuesta al mismo, que eso es un deterioro cognitivo, y valorar los otros factores de riesgo pues, que hemos visto de esas enfermedades que podían simular una demencia, ¿no? Pues la historia de demencia, los factores relacionados con el estilo de vida, eh,
Acordaros de las enfermedades endocrinometabólicas, dieta y nutrición, acordaros de los déficits, de las carencias de vitamina D, historia de tabaquismo, de consumo, acordaros de los tóxicos, del alcohol y también los estresores, la sobrecarga o la historia de pérdidas, en la medida en que pueden condicionar la aparición tanto de deterioro cognitivo como de depresión. Bueno, y todo esto es lo que yo quería contaros. Así que pues muchas gracias, espero que os haya quedado clara alguna idea o por lo menos tomar conciencia de la complejidad del proceso diagnóstico y de la importancia que tiene el diagnóstico diferencial en ese proceso que a todos nos interesa de un diagnóstico precoz y certero cuanto antes. Muchas gracias, Enrique. Muchas Sí, no gracias sé. por tu intervención, bueno, por facilitarnos tanta información para que nos pueda ayudar a diferenciar esos distintos síntomas, ¿no? Que pueden derivar o no en alguna enfermedad relacionada con la demencia, ¿no? Y Ujú, contribuir entre todos, como dices, a ese diagnóstico diferencial que tanto nos va a ayudar toda la información que has dado hoy y así, como dices, ¿no? Conseguir un diagnóstico precoz y certero que ayude a aquellas personas que lo pueden sufrir directamente o a sus familias. ujú. Con toda la información que has dado, aún así, pues bueno, como hemos abierto el chat, pues Pues habrá alguna pregunta por ahí, sí. para posibles preguntas, pues bueno, han llegado algunas relacionadas con distintos síntomas o dolencias que pueden acercarnos a pensar que algún familiar tiene o alguno de nosotros podemos acercarnos a algún tipo de deterioro de demencia, ¿no? Pues preguntan, por ejemplo, dicen, en el caso del o el hiper o hipotiroidismo, Hipo- si se regula, ¿es reversible los posibles síntomas? Pues sí, así es. Y eso no lo he dicho y tenía que haberlo dicho. Gracias por la pregunta. El diagnóstico diferencial es muy importante porque sí que hay causas reversibles. Es decir, hoy por hoy, pues un deterioro muy avanzado del sistema nervioso central no es reversible. Pero sí que hay unas causas como esta, como el hipohipertiroidismo o el déficit de vitamina B12 o algunas infecciones en fases iniciales que, si las tratamos adecuadamente, no va a proseguir el deterioro cognitivo. Vamos a conseguir revertir el proceso. Entonces, no son una enfermedad de Alzheimer, pero forman parte del diagnóstico diferencial y es importante tenerlo en cuenta. Perfecto. Preguntan, según tu opinión, ¿qué test de cribaje sería el mejor para detectar un deterioro cognitivo leve? Hombre, yo creo que vamos, hoy por hoy el MOCA. El MOCA me parece que es el test que va a ser un poco pues eso, el patrón oro, ¿no? Porque se ha diseñado específicamente para deterioro cognitivo leve, ha tenido un proceso de elaboración de diseño muy bien hecho, tiene varias versiones, se ha validado en varias poblaciones. Yo creo que es muy interesante y es el que tenemos que ir aprendiendo. Yo creo que afortunadamente cada vez se usa más en consultas de neurología, de geriatría y en muchas de atención primaria. Y para deterioro cognitivo leve podemos utilizar también, sobre todo en atención primaria, donde tenemos pues otras carencias asistenciales, otros test pues como el fototest o el clásico test del reloj, pues que nos permitan detectar dificultades, aunque no podamos cuantificarla también como en otros test. Yo creo que estas tres herramientas son las que más recomendamos cuando hacemos formación con médicos de familia. Ujú, perfecto, muy claro. Indican, en el posparto y durante la menopausia, las mujeres sufren lo que se conoce como neblina mental. ¿Es cierto? ¿Es un mito? Pues no están siendo preguntas ahí. Está, bueno, qué curiosa, ¿no? Neblina mental, ¿no? Qué denominación más curiosa, ¿no? Y más bonita a la vez. Bueno, las situaciones del posparto y la menopausia son diferentes. En el posparto sí que está muy bien descrita la depresión posparto. Y la depresión posparto es un tipo de Mm, depresión, es decir, de tristeza patológica, que afecta a la persona de forma permanente y le dificulta la vida diaria. Es una situación importante de riesgo. Es decir, os decía antes que haber tenido episodios de depresión previos es un factor de riesgo de tener depresión en la edad adulta, en personas mayores, y es un factor de riesgo de enfermedad de Alzheimer. Es decir, es un indicador importante.
La depresión o esa neblina mental en la menopausia tendría un origen distinto, distinto. No es como la depresión posparto. Sí que es verdad que las hormonas influyen en el funcionamiento cognitivo, pero la pérdida de la menopausia suele ser más gradual, no es una tormenta como ocurre en el parto y en el posparto. Entonces ahí depende mucho de las personas. Y decía que es distinta porque también está muy relacionada con pérdidas. La menopausia es un momento del ciclo vital en el cual, pues bueno, aparte de las alteraciones fisiológicas que dificultan la calidad de vida de las mujeres, pues supone entrar en una fase donde se puede vivir como una serie de pérdidas y las pérdidas, ya me he referido a ello en la charla, son un factor de riesgo importante de problemas depresivos. Ujú, perfecto. Eh, has hablado mucho y referido mucho al tema del envejecimiento, ¿no? Y entonces con diferentes síntomas que pueden llevarnos a pensar en una demencia o otro tipo de enfermedades. ¿Y qué podemos diferenciar o qué diferencia puede haber con los casos que cada vez estamos teniendo de personas más jóvenes diagnosticadas? ¿Es más difícil el diagnóstico? ¿Es menos difícil? Bueno, yo creo que en personas mayores es más difícil porque, pues porque, como decía también, muchas veces lo hemos atribuido al envejecimiento. ¿Qué espera usted? ¿Qué quiere usted con lo que, tal como está o con lo que ha ocurrido? Por un lado, pues eso, muchas veces se atribuyen al envejecimiento y eso hace pues que a lo mejor no tengamos el interés en hacer un diagnóstico precoz. El caso de los casos que tenemos cada vez más frecuentes de personas jóvenes diagnosticadas de Alzheimer, primero nos dice que, bueno, pues que en este mare magnum de denominaciones, recordar que me he referido ya al principio, demencia, enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo, pues igual que ha habido un cambio de paradigma de enfermedad basada en criterios a una enfermedad que ahora describimos como un continuo, pues el diagnóstico de personas jóvenes es lo que nos ha dado la información, nos ha permitido conocer que ese continuo clínico patológico existe, es decir, esas alteraciones son muy anteriores a que pueda haber síntomas. En algunas personas hay alguna señal, ese diagnóstico en personas jóvenes a veces ha ocurrido pues, por un cuadro de deterioro cognitivo, de amnesia focal, que ha ocurrido antes, o bien en un estudio en el que se han hecho biomarcadores y se ha podido detectar antes, pero ahí estamos en esas fases iniciales muchas veces. ¿Qué ocurre en la enfermedad de Alzheimer avanzada? La enfermedad de Alzheimer avanzada probablemente no es una enfermedad de Alzheimer pura. Es una enfermedad que se manifiesta muy en función de la situación de la persona. Una persona que tiene muchos factores de riesgo vascular, que tiene problemas de circulación, igual que puede tener problemas en la circulación de las piernas y andar peor, tener que pararse cada pocos metros, o incluso tener problemas de úlceras vasculares en las piernas, pues su sistema nervioso central, esos problemas de riego también van a condicionar que se manifieste de otra manera. Entonces, pues las quejas de mal funcionamiento cognitivo en las personas mayores son importantes. Uno de los mensajes que yo quería decir aquí es ese de que es importante el diagnóstico precoz y certero, independientemente de la edad, pero que hay que tener en cuenta todo ese contexto de fármacos, de comorbilidades, de situación y también de la situación social. ¿Por qué? Pues porque van a teñir de qué manera se manifiesta el cuadro clínico de esa enfermedad de Alzheimer y además van a condicionar mucho el tipo de tratamiento que podamos hacer. Evidentemente, en estas fases no estamos hablando de tratamientos modificadores como los que van a venir pronto, pero cómo vamos a instaurar medidas farmacológicas paliativas o cómo vamos a poder hacer un programa de tratamiento no farmacológico va a estar muy condicionado por esas situaciones. Entonces, pues ese continuo de la enfermedad es complejo y a más edad, mayor complejidad. Ujú. Perfecto, muy claro. Pues bueno, nada, Enrique, te agradecen en el chat una charla muy interesante. Muchas gracias. Que, pues como dicen, es un placer siempre escucharte y además que clarificas tanto los temas, ¿no?
por supuesto, desde parte de CEAFA, pues agradecerte el tiempo compartido con nosotros y todos los conocimientos que nos haces. Pues muchas gracias, Enrique. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer y bueno, pues nada, que la red sigamos trabajando, funcionando y tengamos ocasiones de compartir conocimiento entre todos. Por supuesto, pues de hecho, pues bueno, hoy anunciamos que sí que es el último encuentro con expertos de la red de agentes activos en la detección precoz de este año, que este año 2025 hemos organizado 5 encuentros en los que se han inscrito más de 900 personas. Recordamos también que los encuentros están disponibles en el canal YouTube de CEAFA, pero bueno, también podemos anunciar que bueno, dada la buena acogida de estos encuentros y de este proyecto tan importante para CEAFA y para las entidades que lo formamos, pues bueno, la red de agentes activos en la detección precoz seguirá funcionando a lo largo del próximo año 2026. Pero bueno, este año CEAFA todavía seguimos organizando webinars. El próximo será de la serie de cuidados paliativos en demencias que organizamos junto con SECPAL y que se celebrará el próximo martes 25 de noviembre. Su título es Aspectos éticos en la atención del paciente con demencia y será impartido por Javier Júdez, médico de cuidados paliativos. Ya hemos comenzado la difusión por los medios habituales para poder hacer la inscripción al mismo. Así que ahora ya sí, damos por finalizado este encuentro con expertos. Buenos días.